En el tercer paso vamos a analizar los pasos que escribimos para la instancia y de ahí tratar de deducir patrones y condiciones que nos ayuden a esbozar nuestra primera versión de un algoritmo para solucionar este problema. En este slide yo escribí todos los pasos que les había mostrado anteriormente porque quiero resaltar eso que aparece en amarillo y cómo eso nos da pistas de las cosas que nos vamos a incluir en el algoritmo. Por ejemplo, sabemos que necesitamos dos índices y esos índices, como van a comenzar a explorar cada uno de los arreglos desde cero, pues esos dos índices van a comenzar en cero. Otra cosa que hemos estado haciendo a través de lo que explicamos para esta instancia es que a través de la exploración o el recorrido que vamos a hacer en los vectores, tiene que haber una manera en que yo continúe incrementando cierto índice mientras lo que sigamos consiguiendo en los elementos de ese índice sea cero. Por ejemplo, aquí habíamos ya terminado con el 5, pues tiene que haber como un while, ¿verdad? Te podrás imaginar tú, o alguna estructura de repetición que me permita continuar incrementando ese índice siempre y cuando no hayamos llegado a un elemento que no sea cero. Ok, así que eso también va a estar en nuestro programa. Otra cosa es que esa estrategia de saltar los ceros, es decir, de ir incrementando ese índice hasta que encontremos un elemento que no sea cero, la tenemos que hacer inclusive al principio, antes de ponernos a comparar cualquiera de los elementos de los vectores, tenemos que haber encontrado dónde es que está el primer elemento que no sea cero de esos vectores. Así que al principio, antes de ponernos a comparar ninguno de los dos elementos, tenemos que asegurarnos de que estemos en elementos que no sean ceros. Otra cosa que tenemos que considerar es que tan pronto lleguemos a esos elementos que no sean ceros, los queremos comparar. Si son iguales, pues continuamos en la exploración. Si no son iguales, quiere decir que las secuencias difieren y entonces ya podemos devolver que es falso el que sean iguales esas dos secuencias. Otra cosa, la tenemos aquí en el último de las consideraciones que hicimos con la instancia, es el hecho de que para poder tú decir que ambas secuencias eran exactamente igual, tiene que darse el caso de que ambos índices hayan llegado al final de del recorrido. Porque ¿qué pasa? Si ponte que este hubiese llegado al final del recorrido, pero este se hubiese detenido en un elemento, vamos a decir 6. ¿Cómo muevo esto? Vamos a ver. Ese se hubiese detenido en ese 6, ¿verdad? En ese caso, a pesar de que el índice que me va a guiar el recorrido del vector A ya terminó, ya están al final del vector, si el que recorre el vector B todavía no ha llegado al final, pues entonces yo no puedo decir que ambos vectores tenían la misma secuencia. Así que esa es una consideración también que vamos a tener que incorporar en nuestro algoritmo. Y para eso es que nos sirve el haber escrito los pasos de manera tan detallada para anotar esas cosas y darnos cuenta de esos patrones y condiciones que tenemos que incluir en el algoritmo. Antes de llegar siquiera a la primera versión de un algoritmo, a veces yo encuentro útil escribir explícitamente las iteraciones por las cuales pasaron esos datos para llegar hasta el resultado. Me explico. Ustedes vieron aquí los pasos que seguimos para esa instancia, pues en vez de tratar de deducir ya directamente cuál sería el tipo de estructura de repetición que manda esta idea que tenemos, pues yo lo que voy a hacer es explícitamente, ¿verdad? Ya de una manera un poquitito más general, escribir qué es lo que pasó durante esa instancia. Pues, al principio de esa instancia hicimos cero esos índices. Para esto es para propósitos prácticos, pues voy a declarar una variable SA, que es el largo del vector A, y SB, que es el largo del vector B. Entonces, antes de siquiera comparar dos elementos de A y B, encontramos el primer cero de A y el primer cero de B. Una vez los encontramos, los comparamos. Si al compararlos eran iguales, continuábamos. Si no, pues entonces ahí podíamos devolver que era falso. Después de si esos dos elementos eran ciertos, buscábamos el próximo cero de A, el próximo cero de B
y volvíamos y comparábamos. Y así seguíamos. Entonces aquí es la parte que yo le encuentro útil a esto, es que nos podemos poner a pensar sobre cuáles son las condiciones que nos sacarían de ese ciclo, ¿verdad? Una de las condiciones que nos sacarían del ciclo e inmediatamente nos devolverían es si los elementos que encontramos son distintos, ¿verdad? Pero otra condición que nos va a sacar del ciclo ese de estar buscando los ceros de uno y del otro es que de repente al menos uno de ellos haya llegado al final del vector. Si sucede que al menos uno de ellos ha llegado al final del vector, pues entonces no vamos a hacer más comparaciones, ¿verdad? Porque ya uno de ellos se encuentra al final y no puede encontrar más elementos que sean cero. Así que lo que vayamos a utilizar para resumir estas repeticiones tiene que tener condiciones como esas cosas que hemos nombrado. Me salgo cuando son diferentes, me salgo del loop cuando encuentro que ya he terminado de recorrer uno de los vectores y así por el estilo. A todo esto se me olvidó mencionarles que yo estoy asumiendo que esto que yo puse aquí como find next zero of A, pues lo que hace, o find next zero of B, lo que hace es que me incrementa la I o la J hasta que lleguen al próximo elemento que no sea cero. Esto es una posible versión de un algoritmo para solucionar ese problema que lo deduje pues fijándome, analizando estos pasos explícitos que les mostré ahorita. Una de las cosas que me ayudó a darme cuenta el escribir los pasos así de explícitos es el hecho de que en esta repetición este par de cosas se hacen antes que esta comparación y se hacen por lo menos una vez. Y pues por eso estructuré mi ciclo de repeticiones como un do while, ¿verdad? Entonces pueden ver que primero se hallan los índices de los elementos no ceros en A y B y luego entonces se hace esa comparación. Para poder hacer esa comparación me tengo que asegurar de que no estoy en el final de ninguno de ellos, porque si estoy al final, pues entonces lo que voy a tener es un índice inválido. Así que si no estoy al final, eso quiere decir que estoy en dos elementos que se pueden comparar. Si acaso no son iguales, pues entonces devuelvo falso, porque eso quiere decir que esos dos elementos no, ¿verdad? No prometían una secuencia igual en ambos vectores. Eh, Luego de compararlo, incremento a I y J, ¿verdad? Pero eso me llevaría al próximo elemento de ese arreglo, cuestión de que cuando demos la vuelta por acá, pues podamos encontrar el próximo elemento que no sea cero. Entonces, fíjense que para yo volver a repetir, pues se tiene que dar la condición de que ni I ni J hayan llegado al final de sus vectores. ¿Ok? Si alguno de ellos ha llegado al final de sus vectores, pues entonces ya es momento de salirme de aquí porque esto lo que hacía era comparando elementos. Así que si uno de ellos se le acabó donde comparar, pues entonces me salgo y tengo que volver a repetir hacer esto. O sea, tengo que volver a hacer esto de buscar el próximo no cero en A y B, por una situación que les voy a explicar a continuación. Y al final comparo a ver si tanto I como J ya llegaron al final. Si ese es el caso, pues quiere decir que ya comparé todos los elementos que no eran cero, eran iguales en cada uno de los casos, y entonces puedo concluir que si ambos llegaron al final, pues entonces es cierto esto que estábamos buscando por medio de esta función. Es decir, es cierto que ambos vectores tenían la misma secuencia de números no cero. ¿Por qué tengo que hacer esto al final? Pues miren este ejemplo. Imagínate que usted tiene este vector y tiene este vector. Para esos dos vectores, ¿verdad? Imagínate que esos son los dos que le llegan a esta función. Para esos dos vectores la función debería dar true, ¿verdad? Porque la secuencia que ambos tienen es 1 o 2. Pues para estos dos vectores, pues pasaríamos primero por esta parte del algoritmo, donde compararíamos el 1 con el 1, después el 2 con el 2, ¿verdad? Ambos no me dan cierto. Cuando llegamos a esto, el i ya incrementa y llega al final del vector a. Sin embargo, el j todavía va por aquí. ¿Ok? Todavía va por aquí, por aquí va. El i ya terminó de recorrer el arreglo A, el j no ha terminado de recorrer el arreglo B. Dadas estas condiciones, ¿verdad? Como uno de ellos llegó al final, pues nos tenemos que salir del loop y entonces tenemos que llevar el vector que todavía tenga más elementos. Hay que explorar
a ver si tiene más elementos que no sean cero. Entonces, ese entraría en efecto esta parte de aquí de buscar el próximo no cero en B, que entonces exploraría y se daría cuenta de que se terminó el vector. Y al llegar a esta instrucción, pues devolvería true la función porque tanto la i como la j están en los valores que indican que ya se terminó de recorrer esos dos vectores. Si no hubiésemos puesto estas dos instrucciones, entonces al final de este loop, la i iría por aquí, la j iría por acá. Entonces al llegar a este return, como la j no sería igual a 5, pues entonces esto me devolvería falso. Así que en otras palabras, esto es para tomar en cuenta los ceros que quedan después del final del último elemento no cero.